Muy bien, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de los miércoles. Continuamos estudiando la confesión de fe en el artículo 34, el santo bautismo. ¿Ok? Bueno, hemos hablado de los sacramentos, que son señales y sellos que nos recuerdan la obra de Cristo. En su centro está el Evangelio. Y los dos sacramentos que Cristo ha instituido son el santo bautismo y la santa cena. Dijimos también, con base al artículo 33, que por medio de los sacramentos el Señor nos recuerda de que nuestra salvación está asegurada. Nos recuerda también que los sacramentos fortalecen nuestra fe. Nos recuerdan también que las señales, ¿verdad?, no son señales vacías y que solamente aceptamos dos sacramentos porque son los dos que nuestro Señor Jesucristo instituyó, mandó, estableció. Y entonces, en el Antiguo Testamento habían dos sacramentos, el sacramento de la circuncisión y el sacramento de la Pascua. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús instituye dos, reemplazando a los del Antiguo. Entonces la circuncisión fue reemplazada por el bautismo y la Pascua por la Santa Cena o la Mesa del Señor o la Eucaristía, diferentes nombres que se le dan. Y bueno, la semana pasada empezamos a hablar acerca del Santo Bautismo, ¿verdad? Y entonces es el artículo 34 del Santo Bautismo nos recordó en la primera parte, porque es un artículo bien largo, que por medio de el sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de derramar su sangre, Él le ha puesto fin a todos los sacrificios sangrientos o cruentos que habían en el Antiguo Testamento, porque todos ellos apuntaban al sacrificio de Cristo. ¿Ok? Por eso mismo es que ya no celebramos la circuncisión y tampoco la Pascua. Ya no matamos corderos, cabras, ¿verdad? Y derramamos su sangre. Ya no. Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios. También dijimos que por medio del bautismo nosotros somos visiblemente, oficialmente introducidos al pueblo de Dios. Dijimos que es la marca que nos distingue de todas las demás religiones, de todas las demás personas extrañas, y nos recuerda que también pertenecemos a Dios, a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el sacramento es la marca de Dios, es el sello de Dios. Nos recuerda que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por último vimos que es como un testimonio de que nuestro Dios será siempre nuestro Dios y Padre misericordioso. Y es verdad, nosotros no lo hacemos como debemos, pero cuando hay problemas, cuando hay luchas, cuando hay desánimo, es bueno mirar al sacramento, no en sí mismo, sino como la marca y el sello de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando sientas que ya no quieres venir a la iglesia, cuando sientas que algo no va bien en tu vida, recuerda, yo he sido bautizado. Dios me ha marcado, Dios me ha sellado, pertenezco a Él, no soy del mundo, Él es mi Padre y nunca me va a abandonar. Ese es el uso que debemos hacer, en este caso, del santo bautismo. Y vamos a continuar entonces hoy con este mismo artículo del santo bautismo, artículo 34, y dice ahora la segunda parte así: por tanto, Él ha mandado a todos los que son suyos
que sean bautizados con agua pura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, si Cristo instituyó el sacramento, pues no lo dejó como una opción o nada más como un adorno, sino que Él ha mandado con toda la autoridad que Él tiene. Si ustedes recuerdan, de hecho, la institución del bautismo se dio dentro del contexto de la Gran Comisión, ¿lo recuerdan? Cuando Jesús resucitó y antes de subir al cielo, se reunió con sus discípulos y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es con esa autoridad divina, es con esa autoridad todopoderosa que Él también instituyó el bautismo. Y entonces la confesión dice que Él ha mandado con autoridad a todos los que son suyos, a los que pertenecen a Él, que sean bautizados. Noten, el orden es importante porque el bautismo no es el que te salva. El bautismo como ordenanza o como sacramento es la señal y el sello de Dios de lo que ya hizo en tu vida. Entonces, si tú ya has sido regenerado, convertido, has experimentado la obra de Dios en tu vida, debes de ser bautizado. Por eso la confesión dice: por tanto, Cristo ha mandado a todos los que son suyos que sean bautizados. No es una opción para el creyente, pero deben ser bautizados con agua pura. Cuando dice agua pura, ahí la idea es con agua común y corriente, con agua regular. Y esto va en contra de otras religiones y de otras ideas de que el agua que se utiliza para el bautismo es de alguna manera agua milagrosa o especial o bendita. No, es agua corriente, agua pura, agua regular, que no tiene magia en sí misma. Entonces dejaría de ser un sacramento, dejaría de ser señal y sello de la obra de Dios, y entonces se convertiría en un sacramento con poder en sí mismo. Por el acto mismo de bautizar, la gente pensaba y todavía piensa que ya son salvos, y no es así. El agua es regular, es pura agua común y corriente, y se nos debe bautizar en el nombre de nuestro Dios Trino, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hermanos, cuando dice en el nombre, la idea en realidad es que somos bautizados en el nombre del Dios Trino para entrar en una relación de comunión íntima con cada persona de la Trinidad. En este caso, cuando somos bautizados en el nombre del Padre, pues estamos confesando que ahora Él, por medio de su Hijo Jesucristo, ha llegado a ser nuestro Padre. Y como dice aquí, al final del primer párrafo, Él es nuestro Dios y Padre misericordioso. Él es el que envió a su Hijo para rescatarnos del poder del pecado. Se puede decir más, pero vamos a pasar ahora cuando dice en el nombre del Hijo, pues entramos a una relación especial con el Hijo. Él llega a ser primero nuestro Señor y Salvador. Él llega a ser también nuestro hermano mayor. Él llega a morar también en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces Él morará conmigo por toda la eternidad. Y en el nombre del Espíritu Santo igual significa que entramos a una relación especial con el Espíritu Santo. ¿Cuál sería esa relación especial con el Espíritu? Bueno, hay varias. Que llegamos a ser el templo del Espíritu de Dios, que Él mora en nosotros, que Él es nuestro maestro, ¿verdad? Que nos guía por medio de la palabra. Es más, Él nos ayuda a orar cuando nosotros ni queremos orar o no sabemos cómo orar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se dan cuenta?
ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es muy, muy importante. Todo eso que estamos diciendo es bueno recordarlo, hacer uso de nuestro bautismo. Siempre decir, Señor, si tú eres mi Padre, Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador, Espíritu Santo, tú moras en mí, tú vives en mí. ¿Ok? Y luego dice la confesión, con esto de bautizarnos en el nombre del Dios Trino, dándonos a entender por ello que, así como el agua lava la suciedad del cuerpo cuando se derrama en él y se ve en el cuerpo del bautizado al ser rociada sobre él, también la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, rocía internamente el alma, la limpia de sus pecados y nos regenera de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Esto es muy importante porque cuando Jesús instituye los sacramentos, hermanos, los elementos que Él usa en el sacramento apuntan a lo que espiritualmente sucede en nosotros. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? Un día de trabajo, polvoriento, sucio, sabes que cuando te echas agua con jabón, el agua te lava y quita toda la suciedad. Bueno, el elemento mismo del agua en este caso te recuerda espiritualmente lo que ha hecho la sangre de Cristo por ti. Además de que como es visible, dice la confesión, como lo puedes ver, como lo puedes tocar, como lo puedes sentir, entonces así de real es la obra espiritual que Cristo ha hecho en tu vida. Por eso dice, así como el agua lava la suciedad del cuerpo cuando se derrama en él y se ve en el cuerpo del bautizado al ser rociada sobre él. Eso es importante, ¿verdad? Que sea como sea que bautices, ya sea por inmersión, por aspersión, por derramamiento de agua, para nosotros como reformados creemos que la forma no es lo importante, sino lo que significa. ¿Ok? Entonces, nosotros respetamos a los hermanos que solamente dicen por inmersión. Nosotros decimos, no, cualquier forma es importante, siempre y cuando haya ¿qué? Agua. Que se vea el agua. Eso es muy importante, porque hay una historia, es real, que me platicaron hace muchos años, que en una iglesia hubo un bautismo, ¿verdad? Y entonces el pastor llegó y tenía la pila del agua y se les olvidó poner el agua. Y él fingió que había agua. Y entonces decía, te bautizo en el nombre del Padre, y no había agua. Hacía como que metía la mano y no había agua. Entonces esa familia estaba muy preocupada y llegaron con otro pastor y otros hermanos de otras iglesias y le dijeron, hermanos, esto fue lo que sucede. Dijeron, no, ese no es un bautismo, ¿vale? El Señor Jesús por algo mandó que el elemento del sacramento del bautismo sea el agua, el lavamiento, ¿verdad? Que simboliza. Y entonces se tuvo que bautizar, no volver a bautizar, porque ese no fue bautismo, se bautizó realmente, ¿verdad? Al bebé de esta familia. Entonces, la confesión de fe es muy clarita cuando dice, así como el agua lava la suciedad del cuerpo cuando se derrama en él y se ve en el cuerpo del bautizado al ser rociada sobre él. Cuando lo ves, te recuerda. Por eso es importante, ¿verdad?, estas lecciones, porque el bautismo ya no nada más es una tradición o es una costumbre, sino te está recordando a qué apunta el agua en el sacramento del bautismo. Es decir, así también la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, rocía internamente el alma, la limpia de sus pecados y nos regenera
de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. No es que te regenere el bautismo, el agua que te echan, sino que apunta a la regeneración, al lavamiento del Espíritu Santo por medio de la sangre de Cristo. Vamos a ver las bases bíblicas que da en el número 4. Vamos al número 4, está en 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11 dice allá: y esto erais algunos, y antes da una lista de pecadores, ¿verdad? Y de pecados, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Pero ¿cómo es lavado? Pues esa es la importancia del sacramento, de que el elemento que se usa es familiar a nosotros, ¿verdad? Entonces entendemos que así como el agua te lava, apunta al lavamiento espiritual. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ya ven? Otro pasaje bíblico sería... Pastor. Sí, hermano. En este pasaje sí habla de que hemos sido lavados. Sí. Pero se refiere específicamente porque habla después del Espíritu de Dios. Sí. Internamente, ¿no? Internamente, claro. Sí, sí. Ese es el punto precisamente que estamos tratando de ilustrar, ¿verdad? Que cuando veamos un bautismo y ves que se derrama el agua en el adulto, en el infante, pues no vas a pensar esa agua en sí es la que lava, sino apunta al lavamiento interno que ya Cristo hace en nosotros. ¿Ok? Muy bien. Es bien importante que quede eso claro, hermano, porque la gran mayoría de personas de hecho piensan que el bautismo te salva. Y no es así. No es así. ¿Cuál es el otro pasaje bíblico? Tito 3:5. Vamos a leerlo. Tito 3:5 dice allá: nos salvó, hablando del Señor Jesús, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aunque no está hablando directamente del bautismo, como tampoco 1 Corintios, pero estamos tratando de ilustrar el significado del lavamiento, ¿verdad? De que han sido lavados, que cuando hay un bautismo es a eso apunta, al lavamiento espiritual. Algunos otros autores dicen no, sí, Tito 3:5 sí habla del bautismo cuando dice por el lavamiento de la regeneración, porque el bautismo, eso es lo que simboliza, eso es a eso se refiere. Bueno, creo que queda claro, ¿verdad, hermanos, la idea? Sí, hermana, adelante. Sí, adelante. Por ejemplo, nosotros como creyentes que bautizamos a los niños, sí, claro. Pues lo aceptamos. Sí. En ese caso, al niño, ¿cómo se aplica el lavamiento, la regeneración? Correcto. Bueno, como sabes, nosotros como reformados creemos que Dios, desde que establece su pacto, ¿verdad?, con su pueblo, siempre ha incluido a los padres y a los hijos. ¿Okay? Entonces, el Señor manda a su pueblo en el Antiguo Testamento que se circunciden a sus hijos. Y recuerda, la clave está en que el Señor los está marcando y sellando. Aún en el caso de los adultos, ¿verdad? Nosotros no sabemos que el que dice yo he sido cambiado, soy cristiano, realmente ha sido cambiado, pero por una profesión creíble de fe, no lo ponemos en duda, es bautizado. Y esa persona, si se aparta, pues el bautismo no quedó vacío, sino que el bautismo sirve como testimonio de que esa persona ha abandonado el pacto de Dios. Ahora, en el caso de los niños es parecido. En el caso de los niños, Dios nos dice, tus hijos pertenecen a mí. ¿Okay? Y el bautismo le recuerda a nuestros niños que ellos han sido marcados y sellados por Dios
Cuando ellos crecen y toman la decisión personal de seguir a Cristo, van a recordar su bautismo y decir: Señor, desde que era un bebé, tú me marcaste y tú me sellaste con tu ordenanza, con tu sacramento. Y si en algún momento se apartan, hermana, supongamos que se aparten y nunca regresen, pues el sacramento no fue vacío, no quedó sin significado, sino sirve también como un testimonio para él o para ella de que está rechazando que es parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Pero apelamos a que el papá o la mamá los padres son creyentes. Correcto, hermana. Correcto. Entonces ahí viene mi otra pregunta. Sí, adelante, adelante. Por ejemplo, yo que fui bautizada de bebé Sí, hermana. o de niña, Sí. si mis padres no eran creyentes, ¿cómo puede ser ese bautismo que fue solo por tradición? ¿Cómo puede ser? Correcto. Es muy buena pregunta. Lo que se debe entender también, hermana, es que la eficacia o la validez del sacramento no depende de quién lo hizo, ¿verdad? Propiamente, sino depende de que es una ordenanza de Dios, es un sacramento instituido por Dios. Y como en Israel, aunque habían irregularidades, habían sacerdotes falsos, habían sacerdotes malvados, como los hijos de Leví, por ejemplo, ¿verdad? Los mismos padres de los niños judíos no eran verdaderos israelitas, como estamos aprendiendo de Romanos 2, y aún así circuncidaban a sus hijos. ¿Eso hacía invalidaba el sacramento? No, porque Dios lo había mandado. O sea, hasta en eso se ve el amor de Dios, ¿no? De que, por ejemplo, en tu caso, Dios te marcó desde que eras una bebé, te selló desde que eras una bebé. Y ahora que eres adulta puedes decir: Señor, gracias, porque aun cuando no sucedió todo dentro de un orden, ¿verdad?, armónico, etcétera, tú ya me habías apartado para pertenecer a ti. Entonces, hay ciertos requisitos, ¿verdad?, para que el sacramento sea válido, como dijimos, que sea una persona debidamente ordenada para administrar el sacramento, que esté el elemento del agua y que se haga en el nombre de la Trinidad. ¿Okay? Pero hay muchas preguntas, hermanas, sobre eso, y esas mismas preguntas se pueden hacer al bautismo de los adultos también. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes, ¿verdad?, estuvieron en iglesias donde los bautizaron una vez y luego los volvieron a bautizar y luego los volvieron a meter en el agua, y esta vez fue en un río o fue en una pileta, y dice: oye, y como vamos a ver más adelante, el bautismo debe hacerse una sola vez porque representa nuestra regeneración, y eso solamente puede suceder una vez. Pero aún en medio de todas esas irregularidades, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y la esencia del sacramento no se pierde, su marca y su sello sobre nosotros. ¿Ok? Entonces, si no perdemos de vista eso, entonces eso nos va a dar consuelo y paz, hermana, porque sí hay, no solamente suceden irregularidades dentro de nuestras iglesias, sino en el mundo evangélico actual hay muchísima gente confundida, preocupada y diciendo: me bautizó una mujer, ¿verdad? Pero luego me bautizó otro, y esto y lo demás. Entonces, por eso es importante que vayamos comprendiendo el sacramento ordenadamente para ver dentro de qué límites bíblicos el sacramento es válido. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar porque hay más información, y dice después: no que esto, recuerden el elemento del agua, lo que simboliza, no que esto se efectúe por el agua externa, ya lo estábamos diciendo. Entonces, cuando ves que se bautiza a alguien y hay agua, no es el agua el que está haciendo lo que está haciendo la obra, apunta, es una marca, es una señal, sino por el rociamiento de la preciosa sangre del Hijo de Dios. O sea, el agua vertida, derramada, sumergida, lo que sea, te recuerda
que Cristo derramó su sangre para lavarte, para regenerarte, para darte un nuevo corazón. Vamos a ver la base bíblica que está allá en Juan 19:34, y hay muchos pasajes también, ¿verdad?, adicionales. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Es bien interesante ese pasaje, ¿verdad? Parece que no está conectado con lo que estamos estudiando, pero recuerden, esta agua y sangre salió del costado ¿de quién? De Cristo. Y es como algo misterioso, ¿verdad? Como que salió agua y sangre. Tal vez tenga una explicación médica, yo no la sé, pero teológicamente hablando, bíblicamente hablando, nos recuerda, ¿verdad?, que Cristo derramó su sangre para perdonarnos, y el agua es la señal que apunta a eso, a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Salió agua y sangre. Ok. Bueno, ¿qué otro pasaje hay que nos recuerda que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo? Ya lo estoy diciendo, pero ¿dónde está? ¿Lo recuerdan? En Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, si no mal recuerdo, capítulo, a ver dónde está, 1, versículo 18 y 19. Y esto es para confirmar que no es el agua la que nos regenera, no es el agua que hace el milagro, sino apunta a lo que Cristo hizo. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ya vieron? Entonces, cuando ves un bautismo y se administra con agua, como debe de ser, no pienses en ese momento el agua mágicamente me está salvando. No, porque el agua es agua común y corriente. ¿Ok? Es un sacramento, y eso significa que es una señal de una realidad invisible. Es una señal visible de una realidad invisible o espiritual o interna. Correcto. ¿Ok? Muy bien, entonces continuamos, hermanos, y dice allá la confesión, sino que eso se lleva a cabo por el rociamiento de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y alguien pudiera preguntar: pastor, pero ¿por qué dice por la sangre preciosa si Cristo derramó su sangre hace 2000 años? Buena pregunta, ¿verdad? Lo que sucede es que, recuerden, cuando decimos por la sangre de Cristo, no quiere decir literalmente solo su sangre, como si su cuerpo no valió nada de lo que Él hizo, no. Sino cuando decimos por la sangre de Cristo, es una forma, es como tomar el todo por una parte. Como decir, la sangre de Cristo, como dice la misma Biblia, se refiere en realidad a toda la persona y a la obra de Cristo. No es que su sudor no cuenta, por ejemplo. No es que el sufrimiento que sintió en su alma, ¿se acuerdan que sudaba hasta como gotas de sangre? No es que el abandono de su padre, no. Todo eso vale, todo eso es parte de su obra, pero cuando se dice por la sangre de Cristo, es como, en resumen, la esencia para recordarnos. Eso en realidad significa la obra perfecta que Cristo hizo por nosotros. Pero claro, la sangre tiene un significado muy especial, porque en el Antiguo Testamento, pues Dios mandó todos los sacrificios que se derramara la sangre, que era la señal visible de que los pecados eran perdonados. ¿Ok? Eran perdonados. Entonces, por otro lado, cuando decimos por la sangre preciosa de Cristo, aunque Él murió hace 2000 años, pero el valor
la suficiencia, ¿qué más diríamos? El rigor, la aplicación, la administración, tiene un valor permanente, infinito, eterno. ¿Ok? Por eso es que todavía cantamos y decimos eso. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. No nada más la sangre, no. Es una forma de decir la obra perfecta de Cristo. Todo lo que Él sufrió por mí, pero también su obediencia, su santidad, etcétera, etcétera. Quien dice la convención, quien es nuestro mar rojo, a través del cual tenemos que pasar para escapar de la tiranía de Faraón, es decir, del diablo, y entrar a la tierra espiritual de Canaán. Aquí la confesión está hablando muy bonita, recordándonos, ¿verdad? La historia de cómo Dios rescató al pueblo de Israel. Es decir, Él utilizó el mar rojo para salvar, ¿verdad?, físicamente a los israelitas. ¿En qué sentido? Que primero Dios, ¿qué hizo? Abre el mar rojo. Los israelitas tienen que pasar por el mar rojo. El mar rojo en ese sentido los preservó de morir. Y cuando los egipcios entraron, se cierra y el mar rojo castiga, destruye a los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, por eso la confesión dice que Cristo es como nuestro mar rojo, ¿ok? En el cual, como dice también en Corintios, todos los israelitas fueron bautizados. Es bien interesante eso. Vamos a verlo en Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios 10, noten eso. Es bien interesante, ¿verdad? Porque nosotros creemos en el bautismo de los niños por muchas razones. Porque la Biblia creemos que habla de eso en su totalidad. Pero noten en 1 Corintios 10 lo que dice. Bien interesante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Alguien pudiera decir, ay, pastor, pero ahí dice padres, no hijos. O sea, es que eso es una forma de decir nuestros antepasados, ¿verdad? O sea, los judíos, tanto adultos como jóvenes y niños, infantes, todos, dice. No quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y vean, otra vez lo repite. ¿Y qué? Y todos pasaron en el mar. Y luego, ¿qué dice? Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube en el mar. Qué interesante, ¿verdad? Fue como el primer bautismo. ¿Verdad que sí, hermana? O sea, y es interesante porque entonces es su bautismo, por así decirlo, de los judíos, y están incluidos ¿quiénes? Toda la familia, todo el pueblo de Dios. Bueno, a través del cual tenemos que pasar para escapar de la tiranía de Faraón, es decir, del diablo. O sea, Faraón aquí representa al diablo, por así decirlo, ¿ok? Porque Faraón era el que oprimía al pueblo de Dios, y el diablo también es el que oprime a los que no han sido rescatados por Cristo. Pero cuando nos rescata, termina esa opresión y entrar a la tierra espiritual de Canaán, así como los israelitas cuando fueron liberados, luego entraron a la tierra terrenal de Canaán. Pero Canaán sirve como una señal también, como un símbolo de la vida eterna, del cielo, de la vida eterna que vamos a tener en Cristo. Por eso dice, y entrar a la tierra espiritual de Canaán. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hermanos, quedan 10 minutos, hermanos. Pero probablemente terminemos de ese párrafo que viene. Pero es muy importante, hermanos. Por un lado, si lo entendemos correctamente, decimos, Señor, he sido bautizado, pertenezco a ti. Pero recordando que el bautismo es un sacramento, es una ordenanza que es señal y sello visible de una realidad invisible. Pero mal entendido pudiera decirse, como lo hace la gran mayoría, bueno, ya me bauticé, todo está bien, simplemente porque me bautizaron. No. El bautismo, el sacramento, sin la palabra de Dios, sin la regeneración,
sin todo ese contexto, pues no sirve de nada, porque no es judío el que lo es exteriormente en la carne, ni la circuncisión es la que se hace en la carne, sino ¿dónde? En el corazón. ¿Ok? Por tanto, los ministros, note lo que dice, los ministros, es decir, los pastores, los que han sido debidamente ordenados, no cualquier persona lo puede hacer. Por tanto, los ministros por su parte administran el sacramento y lo que es visible. Claro, yo como pastor cuando bautizo, en realidad el que bautiza ¿quién es? Es Dios, es Cristo, pero como nosotros representamos a Cristo, se dice, te bautizo en el nombre del Padre. Pero si se dan cuenta, el poder no está en mí, ¿verdad? No, cuando por ejemplo platico con los niños, ¿no? O con otros hermanos o con ustedes, ¿no? Y dicen, ¿quién te bautizó? ¿El pastor morenito o el blanquito? ¿No? ¿Quién te bautizó? Y hay gente que dice, no, pues a mí me bautizó este pastor, a mí me bautizó R.C. Scott, ¿no? A mí me bautizó, díganme otro nombre, Paul Washer, ¿no? Ese sí fue el verdadero bautismo. ¡No! Juan el Bautista. O Juan el Bautista, ¿no? O me bautizó fulano de tal, ¿no? Me bautizó Núñez, o cómo se llaman estos dominicanos, estos pastores, ¿no? O sea, la gente, si no lo entiendes bíblicamente, el poder del sacramento se lo atribuyes ¿a quién? Al hombre. ¿Quién te bautizó entonces? Dios. ¿El sacramento es de quién? De Dios. El ministro es solamente el servidor de Dios. Y por la autoridad que Cristo le ha delegado es que el sacramento es válido. Pero la confesión muy claramente dice, por tanto, los ministros por su parte administran el sacramento y lo que es visible. O sea, sí, es verdad, hay un rito, hay una ceremonia y eso es lo que hacemos. Pero yo no puedo aplicarte a ti la realidad invisible a la que apunta el sacramento. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y si no hay una regeneración verdadera, entonces nomás lo está mojando. Sí, hermana, y eso tiene conexión con lo que preguntaste hace rato también, ¿verdad? Que incluso en el bautismo de adultos, alguien pudiera decir, bueno, entonces no fue válido ese. Y es que la gente llega a esa conclusión. Hay gente que dicen, como fue una profesión hipócrita de fe, entonces ese bautismo no valió. No. Si hubo un ministro ordenado en el nombre de la Trinidad, ese bautismo es válido. La hipocresía de la persona no invalida el sacramento santo de Dios. Al contrario, ese sacramento es un testimonio en contra de la rebeldía y de la hipocresía, de la desobediencia y del desprecio que esa persona hace del sacramento. Y en relación con la Santa Cena, podemos decir también que así como el que come indignamente del sacramento, ¿qué está haciendo en realidad? Comiendo y bebiendo ¿qué? El juicio de Dios. Así también el que pisotea el sacramento del bautismo, el que se bautiza a cada rato, ¿verdad? Porque le gustó el culto y se puso bonita la música y entonces la pileta estaba más bonita que la anterior y lo vuelven a meter al agua. Eso es despreciar el sacramento del Señor. Pues como en el Mar Rojo, sirvió para que los israelitas se salvaran, pero los egipcios fueron... Exacto, fueron castigados, así es. Y entonces dice, por su parte, los ministros administran el sacramento y lo que es visible, pero nuestro Señor da lo que los sacramentos significan, claro, a lo que apuntan, a saber, los dones, los regalos y la gracia invisible. El lavamiento y la purificación de nuestras almas de toda suciedad e injusticia, renovando y llenando nuestros corazones de todo consuelo, dándonos una verdadera seguridad de su bondad paternal,
revistiéndonos del nuevo hombre y despojándonos del hombre viejo con todos sus hechos. ¿Yo puedo hacer eso como ministro? Claro que no. Todo lo hace Dios, nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero claro, Él al mismo tiempo ahora ha mandado que haya ministros ordenados que hagan todo esto en su orden bíblico, correcto, no cualquier persona. Como les decía la otra vez, conocí un hermano que ni era diácono, ni era anciano, ni nada, y él decía: yo bautizo a mis hijos y a mis nietos, y a todo el que quiera va. ¿Eso es correcto, hermanos? No entiende, esa persona no entendía lo que es el sacramento. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a parar, hermanos. Les digo, es un artículo largo, ustedes repásenlo en casa, lean las bases bíblicas, porque todavía nos queda unos 2-3 párrafos más, ¿verdad? ¿Alguna pregunta final, hermanos? ¿Algún comentario? Pueden surgir muchas dudas, ¿cierto o no? Muchas inquietudes. ¿Y por qué hice eso? ¿Por qué lo otro, hermana? Hermano, como ahorita de esa persona que dice que bautizaba, se quería, usando el ejemplo de Abraham, que sí circuncidó a sus hijos, pero que se podría decir que estaba correcto en su tiempo porque estaba en desarrollo de la iglesia. Correcto, hermana, sí, exactamente. Pero ahora ya no. Claro, ahora estamos en la nueva dispensación del pacto. El pacto es el mismo, pero la forma de su administración ha cambiado. Y el Señor Jesús ha mandado, ¿verdad?, por medio de sus apóstoles, que eran los que Él escogió, que se predicara el Evangelio y se bautizara. Y eso es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. No bautizaba Loida y Eunice y Lidia. No, los que bautizaban eran los apóstoles, los pastores ordenados. Por eso es que en cada ciudad se establecían ancianos, pastores que administraran los santos sacramentos. De hecho, lo vemos ya cuando antes de la manifestación de Jesús ya está Juan el Bautista. Los judíos iban para ser bautizados por cualquier persona. No, en ese caso era por Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Ok? Muy bien. No se debe tomar a la ligera. No se debe tomar a la ligera, hermana, porque en la actualidad hay iglesias que dicen ni es importante el bautismo. O cualquier persona lo puede hacer. Y lo minimizan y lo desprecian sin entender lo que es el santo bautismo. Moisés. Con 1 de Corintios 10, ¿no? Sí. Y 2. Ese Sí. pasaje, ¿cómo lo usan los dispensationalists? Porque nunca he escuchado de ese versículo. No, pues le da trabajo. Y en lo general de lo que yo... Sí, lo que pasa que, pues, obviamente, ellos dividen la escritura, ¿verdad?, entre dos pueblos de Dios, el pueblo de Israel y la iglesia. Pero ahí es todo lo contrario. O sea, Pablo primero dice nuestros padres, o sea, pertenecemos a ese mismo pueblo. Y luego dice, fueron bautizados y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de quién? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y no solo el tema de los dos pueblos, Sí. pero hasta el bautismo infante. Exacto. No. Por eso es que nosotros decimos, aunque no habla directamente del bautismo de infantes, pero te das cuenta que aquí Pablo, como buen judío, ¿verdad?, como buen cristiano que conocía el pacto de Dios y de que Dios siempre establece su pacto con los padres y con los hijos, él simplemente lo da por sentado y dice, todos fueron bautizados, todos. Y ahí Pablo no se preguntaba, precisamente, tal vez, hermana, tengo un poquito de relación con lo que tú decías. Pablo no se preguntaba, pues, y es que este no creyó, ¿no? No, era una ordenanza de Dios. Y entonces todos fueron bautizados. Ahora, todos esos que fueron bautizados, cuando pasaron el Mar Rojo, ¿fueron salvos? No, de hecho, la primera generación
que salió de Israel, de Egipto, todos ellos que murieron como juicio de Dios por su pecado. ¿Puedes creerlo? Mas sin embargo Dios los bautizó a todos ellos en el Mar Rojo. Muy bien, hermanos, mucho más que decir, muy bonito, ¿verdad? Todo muy impresionante cómo la Escritura nos va guiando. Otra vez con los hermanos bautistas o bautistas reformados, que tenemos esta diferencia, nos respetamos y nos apreciamos, pero creemos que Dios siempre ha tratado con familias en su santo pacto. Él nunca ha excluido a nuestros hijos de su santo pacto, nunca. No hay ningún mandamiento del Nuevo Testamento que diga, ahora sí, sus hijos no están dentro del pueblo de Dios ni del pacto de Dios. Ok, vamos a terminar entonces, hermanos, con nuestro estudio, con una oración. Ok, y nos veríamos el viernes para continuar con el artículo sobre el bautismo. Oremos. Señor, gracias que eres bueno y misericordioso con nosotros, y porque dentro de tu pueblo has incluido siempre a nuestros pequeñitos, Señor. Gracias por ser el Dios de ellos, porque para ellos también es la promesa. Padre Santo, oramos que bendigas a cada una de las familias y nos concedas el viernes continuar con el estudio de los sacramentos, en este caso del bautismo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les guarde y nos vemos el viernes.